Bueno, buen día. Hoy lo que vamos a ver es de qué se trata esta materia que tiene este curioso nombre para ustedes, semiótica. ¿Qué es la semiótica y cuál es el punto de partida? El propósito final, o si ustedes quieren, mi ambición personal, es que al final del cursado ustedes se den cuenta no solo que la arqueología es básicamente semiótica, sino que además todo lo que ustedes hacen a diario, desde que abren los ojos hasta que duermen, es semiótica. Para empezar, hemos tomado un trozo de un texto de Alejandro Dolina, a quien ustedes probablemente conocen. Lo vamos a leer juntos. Presten atención a cuál es el nudo, el núcleo, el punto central de este texto. Profesores de la cátedra de alquimia me han contado la enorme dificultad que supone enseñar una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. El maestro debe ejercer al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar clases que tengan por lo menos dos significados, uno de apariencias y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Tras largos siglos de penosas lecciones, se ha ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. El sol es el oro, pero también es el Padre y es Apolo y el calor del cuerpo y el centro del zodíaco. Los 7 metales son también las 7 heridas de Cristo, las 7 virtudes, los 7 colores, los días de la semana, las horas y la suma de la Trinidad con los 4 elementos que vienen a ser de paso los 4 evangelistas. Desde luego, el aprendiz jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, pues nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los tiempos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas, cuyo comienzo o cuyo final es imposible hallar. Manuel Mandev, el pensador de Flores, afirma que toda conversación es una lección de alquimia. Nadie dice lo que dice, nadie oye lo que oye, nadie escribe lo que escribe. Mandev aclara que este último juicio oculta en verdad otro que es secreto. Además de pedirles que relean por sí solos este texto, les voy a pedir que cuando lleguen al final de esta clase vuelvan a leerlo una vez más, pero ya con los conceptos que han incorporado en el curso de la clase, ¿sí? Y pregúntense entonces por qué lo elegimos para introducir este tema. Muy bien. Una primera definición de semiótica, que ciertamente hay muchas, esta la hemos elegido porque nos parece la más adecuada y la más eficaz. La definición es de un semiólogo argentino, Magariños de Morentín, sobre quien vamos a volver varias veces en el transcurso del cursado, especialmente en lo que hace a semiótica de la imagen. Pero por ahora tomamos su definición de semiótica. Dice Magariños: entiendo por semiótica un conjunto de conceptos y operaciones destinado a explicar cómo y por qué un determinado fenómeno adquiere,
en una determinada sociedad y en un determinado momento histórico de tal sociedad una determinada significación, cuál sea esta, es decir, cuál sea la significación, cómo se la comunica y cuáles sean sus posibilidades de transformación. Ustedes piensen, a medida que relean esta definición, piensen en algunos ejemplos. Por ejemplo, la figura del jaguar en la arqueología del noroeste. Piensen en términos como inclusión y exclusión social en nuestra sociología o nuestra política contemporánea. Piensen en qué significa una figura como la del Che Guevara, ¿sí? Hoy en América Latina, para gente de izquierda o para gente de derecha, ¿sí? Tengan esos tres ejemplos: la figura del jaguar, los términos inclusión y exclusión, y la figura del Che Guevara, la persona del Che Guevara, y relean esta definición. Con lo que hemos dicho, entonces, se dan ustedes cuenta que la semiótica es una ciencia eminentemente social, ¿sí? No podemos pensar en interpretación y producción de sentido desde un punto de vista meramente individual. Ustedes pueden decir, bueno, pero yo tengo mi propia opinión o mis propias definiciones o mi propio concepto sobre tal o cual cosa. Sí, vos tenés una opinión o un concepto o una definición individual, pero no la hiciste solo o sola. La fuiste creando, fuiste armando tu opinión a partir de otras. Desde que naciste, entraste a vivir en sociedad y esa sociedad te moldeó y a la vez vos moldeaste lo que esa sociedad te dio. Bien, por lo tanto, toda producción e interpretación de sentido, que es una práctica significante, que es un proceso de semiosis, se llama. Entendemos por semiosis, me adelanto un poquito, a la producción y circulación de sentido. Ese proceso de semiosis se hace mediante signos. Ahora, esos signos vos no los creaste, los resignificaste, en todo caso, cuando los usas, pero estás partiendo de un background que es social. La semiótica también puede definirse como la ciencia que estudia los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. En definitiva, lo que la semiótica trata de responder es la siguiente pregunta: ¿por qué y cómo en una determinada sociedad algo, que puede ser una imagen, un conjunto de palabras, un gesto, un objeto, un comportamiento, por qué ese algo significa? Ahora, si la significación y luego la comunicación se construyen a través de signos, entonces podemos decir que la semiótica es una teoría de los signos. Por lo tanto, el signo es el objeto primario de estudio de la semiótica, porque es a partir de esta entidad que se construye todo el proceso de significación y de comunicación. Digamos que el signo es a la semiótica lo que el número es a la matemática, ¿sí? El elemento, el objeto
fundamental a partir del cual se construye toda la ciencia, toda esta ciencia, ¿no? Todo lo que el ser humano hace es susceptible de ser considerado como signo. Se vive en una comunidad de interpretadores y productores de signos, donde cada uno desencadena a su vez nuevos interpretadores y productores. Fíjense ustedes en este momento qué es lo que tienen puesto. A lo mejor ustedes están viendo este video en la cama, en pijama, a lo mejor hace frío. Le voy a poner un nombre para que describir el ejemplo me resulte más fácil. Uno de ustedes se llama Juan. Juan está en la cama, está en pijama, hace frío, por lo tanto no tiene ganas de salir de la cama. Si alguien le tomara una foto a Juan en este momento, vería que, y no pudiera ver su rostro, ¿no? Supongamos que le está tomando una foto desde la ventana que está en el edificio del frente y no alcanza a ver su cara porque su cara queda tapada por una parte de la pared. Lo que ve es un pijama. Ve un pijama además que es de hombre, no es rosa, no tiene vuelitos, no tiene puntillas. Es claramente un pijama masculino. Entonces lo que está viendo es alguien que está en la cama, que le hace frío porque tiene un pijama abrigado, que es hombre o está usando una prenda de hombre, porque a lo mejor no se trata de Juan, se trata de María, que le ha robado el pijama al hermano porque es un pijama abrigado. Pero lo que ve es un pijama de hombre, ¿sí? Y si María no tiene una forma femenina muy clara, muy definida, si no se ven claramente que esa figura humana tiene caderas más anchas que lo que suele tener un varón y no se ve que tenga pechos, bueno, puede confundir y pensar que es un varón a pesar de que es María. Lo que estoy diciendo es la ropa que este personaje, que esta persona tiene puesta, está diciendo cosas. Y alguien interpreta lo que ve, interpreta este objeto, pijama, y le asigna un determinado significado. Bueno, esto hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hacerlo, porque empezamos a hacerlo cuando éramos bebitos de pañal y no hemos dejado de hacerlo nunca. Entonces es un proceso tan rápido y tan inconsciente que ni siquiera lo percibimos, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Los olores, los objetos, las actitudes, los gestos de las otras personas, las luces, los colores, la disposición de los objetos o de los muebles dentro de una habitación, la disposición de las habitaciones dentro de un departamento, de una casa, todo está diciendo algo. Por lo tanto, les dije, el concepto clave, porque es el punto de partida para el desarrollo de toda la disciplina, es el designio. Esta es una de las muy poquitas definiciones que les voy a pedir que retengan casi de memoria. Fíjense, un signo es una cosa que está en lugar de otra, ¿sí? O sea que estamos hablando de dos cosas enlazadas, una cosa que está en lugar de otra cosa, a los ojos de alguien, bajo ciertos aspectos o capacidades. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense en los ejemplos. Una cosa que está en lugar de otra. Un dedo sobre los labios está en lugar de hacer silencio.
una vestimenta determinada está en lugar de el sexo, la edad, la condición, las circunstancias sociales. La chica de la foto evidentemente no está vestida para ir a la cama y no está vestida para ir de campaña. La ropa que tiene puesta no es una ropa que uno habitualmente esperaría ver en un varón. Y no es una ropa que uno esperaría ver en una chica que viviera en una villa miseria, ¿sí? O sea que la ropa que tiene puesta esta chica nos está diciendo cuál es su sexo, cuál es su edad, porque ciertamente no es una ropa que yo podría usar, cuál es su condición y la circunstancia social en la que está. ¿Bien? Una flecha curvada a la izquierda en una ruta te está diciendo que próximamente hay una curva hacia la izquierda. El ejemplo de abajo es un ejemplo para ustedes mucho más familiar. El ajuar funerario que ustedes pueden encontrar en un enterratorio te está diciendo, por un lado, cuál era la concepción de la muerte que esa sociedad tenía, y por el otro, cuál era la jerarquía social de la persona enterrada allí. La cruz en la foto de arriba, la cruz, las torres, las ventanas ovales, ¿qué te están diciendo de ese edificio? En la siguiente foto, esta persona que está parada frente a una cantidad de niños sentados todos en la misma posición, mirando hacia ella, ¿qué te está diciendo? ¿De qué se trata esa escena? Si un hombre le regala a una mujer rosas rojas, convencionalmente, ¿qué le está diciendo? ¿Sí? Esas rosas rojas están en lugar de qué. Y si en vez de rojas las rosas hubieran sido blancas, ¿hubiera cambiado el sentido? La definición dice una cosa que está en lugar de otra a los ojos de alguien. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que enlace, que tienda la relación entre esa una cosa y esa otra cosa, ¿sí? Si se produce un incendio en un bosque y nadie lo ve, y nadie ve el humo, ese humo puede ser definido como signo. Si en ese mismo bosque un árbol cae, no por acción humana, sino por acción de la naturaleza, porque las raíces se pudrieron, ponele, naturalmente que se va a producir un ruido. Ahora, si nadie escucha ese ruido ¿es signo? La respuesta es no. Es un fenómeno natural, el ruido es un fenómeno natural, el humo del incendio, sí, pero no puede ser catalogado como signo, porque no hay nadie allí que establezca la relación entre el humo y el incendio, entre el ruido y el árbol caído. ¿Bien? Bajo ciertos aspectos o capacidades, termina diciendo la definición. En la foto de arriba, estoy casi segura, todos ustedes ven una cebra, ¿sí? ¿Están seguros de que es una cebra? Ahora, ustedes están viendo una imagen plana, que no tiene olor, que no tiene calor, que no tiene movimiento, que además es una porción de algo. Evidentemente, sobre todo en el margen inferior y en el margen derecho, la figura está cortada.
falta el resto de la figura, uno puede imaginar. Bien, ¿cómo saben que es una cebra? Porque ven el hocico de un animal y es un animal rayado, es una cebra, bajo ciertos aspectos o capacidades. No está toda la cebra, no está la tridimensionalidad, no está el calor, no está el olor, pero esos ciertos aspectos o capacidades que están representados les alcanza a ustedes para decir es una cebra. Lo mismo con las otras dos figuras, ¿sí? Lo que ustedes ven en ambos casos es un fragmento, una porción de la figura completa y real. Sin embargo, los detalles que ven, los pocos detalles que ven, les alcanza para decir que en el caso de la figura de la izquierda es un bombero, que en el caso de la figura de la derecha es una persona acallada por la fuerza. Más allá de si la cinta se la puso él mismo o se la puso otro, es una persona a la cual se le ha impedido hablar. Una cosa, cuando hablamos de una cosa en lugar de otra, esa una cosa se llama significante. Aquello que representa a otra es el significante. Después vamos a ver por qué también se prefiere llamar, en vez de significante, expresión. La otra cosa, la cosa representada, ese es el significado, también llamado contenido. Por lo tanto, el signo es una función, en el sentido matemático del término, una función integrada por dos funtivos, significante y significado. Esa asociación entre significante y significado solo puede ser hecha por un intérprete. No percibimos la totalidad del significante, solo algunos rasgos representativos que nos permiten identificar el significado al cual se asocia. Todo este proceso, que es un proceso inferencial que se desarrolla en la mente del intérprete, se denomina semiosis. Empieza en la percepción del significante y finaliza con la presencia en su mente del significado del signo. Traten de poner este proceso que yo les voy a describir en cámara muy lenta, ¿sí? Porque lo hacemos en todo el tiempo y lo hacemos en nanosegundos. Nos parece que es instantáneo y sin embargo no lo es. En el camino, esto que nosotros creemos que es instantáneo, lo que hay es un proceso sumamente complejo. Ustedes ven una figura, todavía no la han identificado, la ven, eso es la percepción. Esa imagen visual, en este caso, entra a los ojos de ustedes, impacta en la retina, esa imagen visual llega al cerebro en un proceso de transmisión nerviosa, se transforma esa imagen visual en una imagen mental que ustedes asocian en su cerebro con un concepto, con una idea. Lo que estoy viendo es un caballo, por ejemplo. ¿Sí? Desde la percepción hasta el momento en que el cerebro reconoce
que esa figura es la figura de un caballo, ha sucedido un proceso sumamente complejo que se denomina semiosis. Por eso dice Magariños, en este caso, se trata de una especie de investigación de la cual, por lo general, no somos conscientes en la vida cotidiana, pues su repetición constante ha creado en nosotros hábitos de interpretación casi instantáneos. Según Ferdinand de Saussure, científico sobre el cual vamos a volver luego, un significante es una imagen sensorial producida a partir de una percepción de igual naturaleza, es decir, de una percepción sensorial. Un significado es el concepto con el cual el intérprete asocia el significante. Ambas cosas, el significante y el significado, suceden en la mente del sujeto. Fíjense que con lo que está diciendo Saussure, el significante del cual les hablé recién, cuando hablaba de la figura del caballo, no es el cuadro que estoy viendo de un caballo pintado. El significante es la imagen visual que llega a mi cerebro, que sucede dentro de mi cerebro a partir de mi percepción del cuadro. ¿Se entiende? El significante no es el cuadro mismo, sino la imagen que se produce en mi cerebro de ese cuadro. Y el significado es el concepto que yo asocio a mí, dentro de mi cerebro, con esa imagen sensorial. Esta es la razón por la cual Saussure dice que la semiología, él habla de semiología, no de semiótica, ambos términos son sinónimos. La semiología es, dice Saussure, una parte de la psicología social. Y lo dice por esto, por su concepción de signo, como una función integrada por dos funtivos, ambos en la mente de un sujeto. Ahora bien, esta función semiótica, este signo, nunca es fijo, ¿sí? Va cambiando y se va asociando, por ejemplo, con otros significados, dependiendo del contexto, dependiendo del momento histórico-cultural de una determinada sociedad. Cuando yo era joven, cuando tenía la edad de ustedes, para hablar de que alguien era piola o canchero, se decía, es un tipo banana. Ciertamente no estábamos diciendo que esa persona era una fruta, era una manera de decir banana. Ese significante banana cambiaba de significado en ese determinado contexto. Lo mismo puede suceder al revés, que una misma cosa o un mismo significado se denomine, se represente con diferentes significantes, ¿sí? Al caballo yo lo puedo pintar, lo puedo dibujar, lo puedo esculpir o lo puedo decir. Y son distintos significantes para un mismo significado. La significación entonces, dice Magariños, es el conjunto de interpretaciones materializadas en determinados discursos relativas a determinados fenómenos y vigentes en determinado momento de determinada sociedad. Fíjense en estas figuras, cuál es la significación de las dos figuras de arriba.
para empezar. Y las he puesto juntas y en paralelo porque las dos aluden a lo mismo. El gesto de la figura abajo a la izquierda o el símbolo que ustedes ven a la derecha. No es lo mismo significación que comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber significación. Ahora, ¿puede haber significación sin haber comunicación? Para muchos científicos sí. Si yo hablo en japonés, en este momento, si yo paso a hablar en japonés, suponiendo que hablara japonés, que ciertamente no lo hago, ustedes no me van a entender, no les voy a comunicar nada. Sin embargo, lo que estoy diciendo significa. De ahí viene la pregunta sobre cuál es el objeto de la semiótica, si la significación o la comunicación. Para algunos, el dominio propiamente semiótico es la significación y la comunicación es objeto de otras ciencias. Para otros, en realidad no podés pensar en la significación sin la comunicación. Si yo hablo en japonés, a ustedes no les voy a comunicar nada. Pero en cierto sentido se podría decir que me estoy comunicando a mí mismo. Yo estoy interpretando lo que estoy diciendo. Les dije antes que semiología y semiótica son sinónimos. Sin embargo, dentro de la disciplina hay dos grandes líneas. Una es la saussuriana, para la cual se ha reservado el término semiología, y la otra es la peirceana, de Charles Peirce, para la cual se ha reservado el término semiótica. Las dos líneas tienen algunas coincidencias, pero muchas discrepancias que vamos a ir viendo en el curso de las próximas clases. Hay, a la vuelta de la definición de semiótica, una discrepancia epistemológica, y es si se trata o no de una ciencia. Piensen ustedes que, lo deben haber visto en epistemología, básicamente una ciencia se define por tener un objeto de estudio y una metodología propias. Ahora, el problema es que el objeto de la semiótica es el signo y que, como les vengo diciendo, todo es signo. Con lo cual tendríamos que concluir en que todo es objeto de la semiótica y nada quedaría fuera de ella, con lo cual tendríamos un objeto inabarcable con una metodología imposible de definir para un objeto tan inmenso. Por lo tanto, otros científicos prefieren considerarla una disciplina o una metodología de análisis, más o mejor que una ciencia. Como les vengo diciendo, todo es signo, porque todo está en lugar de otra cosa, todo dice. Los objetos, los edificios, las construcciones, las imágenes, las palabras, los gestos, las actitudes, todo dice algo más que el sí mismo. Hay 4 maneras de abordar el signo. Desde la morfología, es decir, tomando al signo como unidad aislada y analizando su forma. Desde la sintaxis, es decir, analizando cómo se articulan los signos entre sí. Desde la semántica, que le interesa el contenido, el significado de los signos. Y desde la pragmática, es decir, aquella línea de estudio, aquel enfoque
que le interesa sobre todo cómo un determinado signo actúa en un determinado contexto. Los signos no son entidades aisladas. Les dije antes que ya les iba a explicar por qué en vez de significante algunos científicos prefieren hablar de expresión y en vez de significado prefieren hablar de contenido. Porque habitualmente ustedes no se topan con signos aislados, sino con conjuntos de signos que se integran en un texto, ¿sí? En un enterratorio ustedes no encuentran solo los restos humanos o no encuentran solo las vasijas que contienen semillas. Encuentran todo un conjunto de cosas que se articulan entre sí y se articulan en base a determinadas reglas. Por lo tanto, los signos de una misma naturaleza forman parte de un universo al cual se le suman reglas de integración, reglas de articulación. Esa suma de un conjunto de signos de una misma naturaleza más las reglas de articulación constituye un código. Bien, no me voy a detener demasiado en las próximas 2 o 3 diapositivas porque son bastante sencillas y ustedes la pueden leer por sí solos. Lo que sí quiero subrayarles es que la pregunta por el signo no es para nada contemporánea y arranca ya en la Grecia clásica. ¿Por qué? Porque está directamente enlazado el problema del signo o el concepto de signo, está directamente enlazado con el concepto de verdad. ¿Por qué? En este momento yo tengo mi notebook apoyada sobre una mesa. Ustedes han entendido perfectamente lo que yo acabo de decir. Entienden perfectamente qué he dicho cuando he dicho mesa. Ahora, si yo les hubiera dicho, en este momento yo tengo apoyada mi notebook sobre una board, ustedes se hubieran preguntado, ¿sobre qué? ¿Apoyada dónde? Bueno, lo que dije fue mesa en otro idioma. ¿Se llama mesa o se llama board? ¿Cuál es la verdad? Se llama de las dos maneras. Bueno, en el caso de este ejemplo hiper sencillo, es fácil decir, bueno, es verdad en ambas cosas, son distintos idiomas, pero es verdad en los dos casos. Bien. ¿Es verdad que el Che Guevara fue un asesino? ¿Es verdad que el Che Guevara fue un revolucionario que quiso una sociedad más igualitaria? ¿Cuál de las dos definiciones es verdad? Y si yo tengo que usar signos para expresar una verdad y la elección de esos signos depende de mí, pero esos signos a su vez son convencionales, ¿es posible que yo diga la verdad? ¿Es posible llegar a decir la verdad? Bien, este es el punto de partida de la reflexión sobre el signo que viene haciendo, repito, la filosofía occidental ya desde la Grecia clásica. Bien, en estas próximas diapositivas entonces van a tener algunas
definiciones pequeñas sobre Platón, Aristóteles, los estoicos, San Agustín, sobre el tema del signo. ¿Qué era lo que a ellos les importaba? No tenían en mente ni una semiótica, ni una semiología, ni cosa por el estilo. Estamos hablando en todos los casos de filósofos que lo que estaban buscando era esta reflexión sobre la verdad. ¿Es posible llegar a la verdad? Y si es posible llegar a la verdad, ¿es posible decir la verdad? Cuando digo decirlo, digo de una manera bien amplia, ¿no? No solamente decirla con palabras, también puedo decir o no la verdad con imágenes o con objetos o con actitudes. ¿Es posible representar la verdad? Les dije antes que Ferdinand de Saussure es el padre de la semiología moderna y la piedra fundamental de una de las dos grandes líneas epistemológicas que hay dentro de la semiótica. Él consideró que la semiología, que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, forma parte de la psicología social. Saussure era lingüista. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, si bien él intenta desarrollar una ciencia sobre el conjunto general de todos los signos, finalmente se podría decir que termina traicionado por su propia formación y focalizándose en el signo lingüístico. Entre los seguidores de Saussure hay dos, voy a nombrar solo dos, muy importantes. Uno es Hjelmslev y el otro es, que ustedes ya lo conocen, Claude Lévi-Strauss. La contribución de Hjelmslev fue haber mostrado claramente esto que les decía, que el signo no aparece solo, sino que aparece dentro de un conjunto de signos, por lo tanto es preferible hablar de expresión y contenido en vez de significante y significado. Y por el otro lado, Lévi-Strauss, que es el padre del estructuralismo, él basa toda su antropología estructural en la lingüística saussuriana. Y el padre de la semiótica moderna, recuerden que les dije, se ha reservado convencionalmente el término semiología para la línea saussuriana y el término semiótica para la línea peirciana. El padre de la semiótica moderna es Charles Peirce. Saussure era europeo, había nacido en Ginebra y era lingüista. Peirce nace en Estados Unidos, los dos son más o menos contemporáneos. Y no proviene de la lingüística, él proviene de las ciencias exactas. Lo cual lo lleva a reflexionar desde las ciencias exactas sobre la epistemología. La epistemología lo lleva a la lógica y la lógica lo lleva a la semiótica. Tanto es así que en muchos de sus escritos él pone a la semiótica como sinónimo de la lógica. Es también el fundador del pragmatismo. Para Peirce, el significado no está en el signo, sino en aquello que ese signo provoca en otro. Por eso es considerado el fundador del pragmatismo. No se preocupen por esto último, vamos a volver sobre esto cuando hablemos de Peirce. En conclusión, el ser humano es un animal sígnico porque produce y recibe signos permanentemente, vive inmerso en una semiosfera. Esta es una palabra inventada por un semiólogo ruso, Yuri Lotman,
a semejanza del término biosfera o atmósfera, él crea esta palabra para decir vivimos en un mundo de signos, donde todo lo que el ser humano hace puede ser considerado signo, e incluso la cultura puede ser definida semióticamente como un sistema de sistemas de signos. El arte es un sistema de signos, la política es un sistema de signos, la economía es un sistema de signos, la arquitectura es un sistema de signos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas dentro de un grupo social se enlazan en un sistema mayor que se llama cultura.